Muy bien, como les decía, hoy vamos a ver lo que es interpretación gráfica, o también se le llama análisis de gráficas de funciones. Y vamos a trabajar con 3 ejercicios. En una gráfica podemos obtener diferente información de la función, llámese dominio, ámbito, intersecciones con los ejes, preimágenes, imágenes, entre otro tipo de información que vamos a ir viendo con cada uno de los ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio, si se considera la información de la gráfica adjunta de una función f. Esa función se llama f. Y nos dan la gráfica. Entonces, todo esto que vemos acá es la función. Entonces, nos piden determinar el dominio, el rango, una preimagen, una imagen y un intervalo donde la función es positiva. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el dominio. El dominio nos recordamos que son todas aquellas x que pertenecen a la función. Todas aquellas x que tienen relación con una y. Por eso, cuando nos pregunten por dominio, vamos a ver la función en el eje x. En esta linecita nos vamos a enfocar para dar el dominio de x. Aspectos como el dominio o el rango se dan en intervalos. Entonces, el dominio lo que nos piden es de a dónde en términos de x va esa función. Ok, entonces, el dominio se va a ver qué tan a la izquierda llega o está la función y qué tan a la derecha llega. Entonces, vamos a observar de izquierda a derecha en el eje X para dar el dominio. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es cuando tienen estas flechitas. Si la función tiene esta flechita, quiere decir que ella sí continúa. Entonces, ella sigue aquí hasta el menos infinito. ¿Okay? Igual con esta otra flecha. Aunque la gráfica no llegue hasta aquí, no quiere decir que aquí termina, sino que esta flecha nos indica que la función aquí continúa. Continúa hacia el infinito positivo en las x. Entonces, esta función, el dominio va a iniciar desde menos infinito, ¿verdad? Porque dijimos que la flechita dice que él continúa, y como estamos en el eje X, estos son los negativos, entonces más acá lo que está es son negativos. Entonces, ella va a venir desde la izquierda, desde el infinito negativo. Luego ella aquí continúa por todas estas X, llega aquí al menos 1. Cuando aparecen estos circulitos abiertos o que no tienen relleno, quiere decir que esta X no forma parte de la función. Es decir, esta función, el dominio, viene desde menos infinito y llega muy cerca del menos 1, pero el menos 1 no forma parte de la función. Continúa aquí y llega hasta el 4. Y el 4 está cerrado. Quiere decir que el 4 sí forma parte de esa función. Entonces, cuando llegamos aquí, ya vamos a ver que hay un espacio donde no tenemos función. De 4 a 5 no hay función. Ni aquí abajo, ni tampoco aquí arriba. Entonces, este espacio nosotros no lo tenemos que brincar cuando vamos a dar el dominio.
y luego iniciamos en 5, abierto, y continuamos, y él ya continúa, tiene una flecha hacia el infinito positivo. Entonces, para dar el dominio vamos a iniciar así. Va a venir desde el menos infinito, negativo, abierto. Va a llegar hasta el 4, cerrado, porque sí lo incluye. Ahorita nos devolvemos a ver qué pasa con este menos 1 que no forma parte de la función. Ahora, vamos a decir, ok, pero todavía me falta un pedazo de la función. Entonces, lo vamos a unir con el intervalo que va de 5 abierto hasta el más infinito, porque tenemos esta función de esta forma. Ahora bien, lo voy a devolver acá porque dijimos que el menos 1 no forma parte de la función porque tenemos los circulitos abiertos. Entonces, como en este intervalo que va desde el menos infinito al 4, si se está incluyendo este menos 1, entonces yo lo que voy a decir es que el dominio va a ir desde menos infinito a 4, unión del 5 al más infinito, menos el conjunto del menos 1. Y eso lo hago porque en este intervalo yo estoy incluyendo el menos 1. Pero la función me dice que el menos 1 no forma parte de esta función. Ok. Podemos escribirlo de otra forma. Entonces, tal vez se facilita un poco más. Entonces, lo que podemos hacer es ir escribiendo el dominio donde van terminando cada una de las líneas de la siguiente forma. El dominio va a ir desde menos infinito hasta menos 1 abierto, porque dijimos que no forma parte de la función. Unión desde el menos 1 también abierto. Y este va a ir hasta el 4, que está cerrado. Unión del 5 al más infinito. Y el 5 abierto por el 5 que está abierto. Del 5 al más infinito. Estas son dos formas que en este caso se podría dar el dominio de esta función. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el rango de f, el rango de la función. También se le llama el ámbito de la función. Y esto se ve en el eje Y. ¿Ves? Teníamos que el dominio se veía en el eje X. El ámbito o el rango lo vamos a ver en el eje Y. Porque eso lo van a formar todas las Y que tienen pareja con una X. Entonces, el ámbito lo que nos dice, o el rango, es qué tan abajo de la función, qué tan abajo, perdón, de el plano llega la función y qué tan arriba llega. Entonces, lo vamos a ver de abajo hacia arriba en el eje Y. Ahora, nos tenemos que fijar, ok, yo puedo decir, bueno, la parte más baja donde están los dibujitos es el menos 2. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una flecha. Esta flecha nos indica que la función aquí sigue bajando. Entonces, ella sigue bajando. Cuando tenemos este caso, entonces, decimos que el ámbito o el rango inicia desde menos infinito. Ella inicia desde menos infinito cuando tenemos así flechitas. Ahora, ¿qué tan arriba llega? Pues vemos que aquí él sube y llega hasta el 2. Ese es el punto más alto de la función. Ahora, este 2 tengo que tener cuidado porque ves que está abierto. Entonces, a la hora de dar la respuesta sería así. Desde menos infinito
por la flechita que dijimos, que aquí la función sigue bajando y estamos en el eje Y y aquí están los negativos. Entonces más abajo lo que hay es el menos infinito. Y ella va a subir aquí y va a llegar, el punto más alto de la función es el 2. Pero este 2 va a ir abierto. ¿Por qué? Porque el 2 no forma parte del ámbito, porque aquí el puntito me dice que no se incluye el 2. Por eso va a ir abierto. Ahora me piden la preimagen de menos 1. Aquí tenemos que tener algo primero claro. Cuando me hablan de preimagen, las preimágenes son las X. Yo las preimágenes las veo en el eje de X. Y las imágenes yo las veo en el eje Y. Ok, entonces aquí me piden preimagen de menos 1. Entonces tenemos que la preimagen es X. Entonces lo que me quiere decir aquí es cuál es la X que hace relación con el menos 1. Es decir, ese menos 1 va a ser la Y. Preimagen de menos 1. ¿Cuál es la X cuando Y es menos 1? Entonces yo me voy a ir al eje de la Y voy a buscar dónde está este menos 1. Pues vemos aquí, el menos 1 está acá. Entonces, ¿cuál es la preimagen? Si Y es menos 1, vemos que aquí la X, como la función pasa justamente en ese punto, entonces la preimagen va a ser 0. Porque aquí tenemos Y. Y si yo busco cuál es la X en ese punto es 0. Esto ocurre cuando justamente la función choca con el eje Y en ese punto. Entonces, la preimagen de menos 1 va a ser 0. Ok, ahora, imagen de menos 2. Dijimos que la imagen es Y, o la vemos en el eje Y. Dice, imagen de menos 2. Entonces aquí va a ser al revés. Va a ser, ¿cuál es la Y? ¿O cuál es el valor de Y cuando tengo que X es menos 2? Entonces, ¿cuál es Y? Si X es menos 2. Entonces ahora me voy a ir al eje X y voy a buscar menos 2. Y dijimos que está acá. En el eje X menos 2. Entonces, cuando la X de la función es menos 2, ocurre exactamente lo mismo que aquí. Ahí, justamente en menos 2, la función choca con el eje X. Quiere decir que la Y, cuando X es menos 2, si yo me voy aquí en línea a ver dónde está la Y, vemos que es 0. Entonces, la imagen de menos 2 es 0. Ok, ahora, un intervalo donde la función es positiva. Entonces, una función es positiva cuando se ubica por encima del eje X. Entonces, yo me voy a fijar en el eje X y el rango donde la función está por encima es donde ella es positiva. Cuando está por debajo, se dice que la función es negativa. Y cuando está sobre el eje X, es 0. Entonces, para dar este intervalo, nos vamos a fijar en el eje X. Y nos piden que sea positiva. Entonces, el único rango donde ella es positiva es en este espacio de acá, que va desde el menos 2 hasta el menos 1. Entonces, el menos 2 tiene que ir abierto. ¿Por qué? Porque
es justamente cuando la x es menos 2 que esa función se hace 0. Entonces, lo que a mí me piden es que sea positiva, es decir, que sea mayor a 0. Por eso no puedo incluir el menos 2. Por eso aquí va abierto. Menos 2 hasta el menos 1 que está, aquí lo vemos, abierto. Por eso aquí también va abierto. Algo que hay que tener mucho cuidado es cuando damos el intervalo, que efectivamente estemos agarrando los valores de x. Porque a veces se nos va y decimos, ok, de menos 2 llega aquí hasta el 2. Y ahí estaría mal, porque estamos combinando x con y. Y en estos intervalos se da solo en términos de x. Por eso va desde menos 2 abierto a menos 1 abierto. Y eso sería este primer ejercicio. Este otro ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la gráfica adjunta, un intervalo donde la función representada es estrictamente decreciente corresponde a. Y me dan varios intervalos aquí. Ok, entonces, una función es decreciente cuando vemos igual de izquierda a derecha. Cuando ella baja. Cuando ella empieza a bajar, decimos que ahí la función es decreciente. Al contrario sería si fuera creciente. Cuando es creciente es cuando ella sube. Siempre viéndola de izquierda a derecha. Ok, ahora sí. Entonces dijimos decreciente cuando ella baja. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los intervalos a ver cuál de esos me dice que realmente la función es decreciente. Entonces tenemos el primero que dice de 1 a 2. Y aquí este rango me lo dan siempre en términos de x. Entonces yo voy a poner aquí unas marquitas para ver cómo se comporta la función. Entonces dice de 1 a 2. ¿Qué está haciendo aquí la función si la vemos de izquierda a derecha? Ella está creciendo. Entonces este pedacito no nos funciona porque nos están pidiendo que sea decreciente. Ok, entonces ya esta primera la descartamos. Vamos con la otra que dice desde menos 2 hasta 0. Los ubicamos aquí, desde menos 2 hasta 0. ¿Ok? Y aquí vemos que sí, efectivamente la función está decreciendo o está bajando. Pero aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí el menos 1 está abierto. Quiere decir que el menos 1 no forma parte de la función. Entonces, este rango que a mí me dan, sí incluye ese menos 1, porque va desde menos 2 a 0. Pero como la función me dice que el menos 1 no forma parte de ella, por eso yo voy a descartar esta opción que me dan. Por el hecho de que este menos 1 no se incluye en la función y en este rango sí lo están incluyendo. Entonces, esa opción B tampoco me sirve. Vamos con la opción C. Dice de menos 1 a 3. Y voy a ubicar menos 1 a 3. ¿Y aquí qué pasa con la función? Bueno, ella empieza a decrecer, sí, pero ya cuando llega aquí, cuando x es 0, ella empieza a subir. Y no nos sirve tampoco, porque me están pidiendo que solamente decrezca. Pues esa opción tampoco me sirve. Pues vamos con la última. De menos 3 a menos 1. Entonces tenemos acá de menos 3 a menos 1. Y aquí vemos que sí, la función aquí está decreciendo. Ahora, el menos 1 no forma parte de la función. Y aquí el menos 1 está abierto, es decir, se está excluyendo. Por eso esta opción efectivamente corresponde a un intervalo donde la función es estrictamente decreciente.
Esa sería la respuesta correcta en este segundo ejercicio. Este tercer ejercicio dice, tiene por dominio la D y por dominio los reales, determina. Y me dan varios aspectos que ya viendo esta gráfica de la función. Pues igual vamos a ir viendo uno a uno. Empezamos con el dominio de la función. Dijimos que sería en el eje X. Me voy a fijar y vamos a ver qué tan a la izquierda a la derecha. Muy bien. Nos fijamos si tiene flecha. Muy bien, decíamos que el dominio lo vemos en el eje X y que vamos a ver qué tan a la izquierda está la función y qué tan a la derecha. Entonces les decía que tenemos que tener cuidado cuando hay flechitas. En este caso, aquí tiene una flechita que me indica que ella hacia la derecha sigue hasta el más infinito. ¿Ves? Porque ella aquí va a seguir bajando y se va a seguir moviendo hacia la derecha. Y lo mismo sucede aquí. Vemos que ella tiene aquí una flechita que me indica que ella aquí sigue hasta hacia el menos infinito, porque estamos viendo el eje X. ¿Ves? Entonces ella todavía aquí se va a seguir moviendo hacia el menos infinito. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo si tenemos espacios donde no hay función, como pasaba en el primer ejercicio que realizamos. Entonces, ella aquí viene desde el menos infinito, pasando todas las X, ¿ves? Aquí va pasando la función por todo el eje X. Aquí, ok, aquí es muy similar a lo que vimos en el primer ejercicio. Nada más que aquí el menos 1 sí forma parte de la función. ¿Por qué? Porque sí hace pareja aquí con este Y. Es cuando tenemos uno aquí cerrado y uno abierto, con que haya uno cerrado es que ese número sí forma parte de la función, o esa X. Pues aquí no tenemos problema, podemos continuar. Y aquí seguimos y ya aquí nos encontramos un espacio donde no tenemos función. De 2 a 3 no tenemos función, ni aquí abajo, ni aquí arriba. ¿Ves? Esas líneas discontinuas es solo una guía. Nosotros nos guiamos es en estas que son continuas, que es la función. Después acá sigue de 3. Va aquí subiendo, pasa por el 4 y todo, llega al 5. Sucede lo mismo, aquí el 5 está abierto en estas dos, pero aquí está cerrado. Quiere decir que el 5 sí forma parte de esa función, entonces sí va a formar parte del dominio. Pues aquí ya va a continuar y va a llegar hasta el 9, pero como tiene esta flechita, sabemos que ya aquí todavía va a continuar hasta el más infinito. Entonces solo tenemos que tener cuidado con este espacio que hay de 2 al 3, que no forma parte de la función, entonces no va a estar en el dominio. Ese dominio va a ir así entonces. Como tenemos flechita, dijimos que va a venir desde menos infinito, va a seguir hasta el 2. Y el 2 va a ir abierto. ¿Por qué va a ir abierto? Porque aquí el circulito me indica que el 2 no forma parte de la función, por eso va a ir abierto. Voy poniéndolo acá para que veamos. De menos infinito hasta 2 abierto. Ya abarcamos esta primera parte. Luego dijimos que aquí había un hueco en esa función de 2 a 3. Entonces no va a ir en el ámbito. Voy a poner una unión y ahora la función va a ir desde el 3 cerrado, porque me indica que sí forma parte de la función, hasta
Y sigue hasta el más infinito porque tiene esta flechita que me indica que ella sigue. Por eso el dominio de esta función es desde menos infinito, abierto porque el infinito siempre va abierto, hasta 2, abierto porque la función me indica que no se incluye, unión del 3, cerrado, aquí me indica este circulito que va cerrado, hasta el más infinito abierto, por esta flechita que me indica que aquí la función sigue. Y ese sería el dominio de esta función. Muy bien, ahora nos piden el ámbito de f, el ámbito de esa función. Dijimos que el ámbito lo vemos en el eje Y y vamos a ver qué tan abajo empieza esa función y qué tan arriba llega la función. Muy bien, igual tenemos que tener en cuenta estas flechitas. Porque aquí yo puedo decir, bueno, la función llega o el punto más bajo es menos 5, pero eso no es cierto, porque esta flechita nos dice que aquí la función sigue bajando. Entonces, el punto más bajo de esa función es el menos infinito, porque estamos viendo el eje y aquí abajo están los negativos, por eso menos infinito. Ahora, ella va a subir, ¿ves? Vamos viendo, aquí hay función en todo esto. Seguimos subiendo, seguimos teniendo función. Nos fijamos, ¿verdad? Que a ambos lados haya función. Y llegamos hasta el 3. Pero ¿qué pasa aquí? Este tampoco es el punto más alto de la función. ¿Por qué? Porque aquí tenemos flechita. Y esa flechita nos dice que esta función sigue subiendo aquí. Ya va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto más alto de esta función va a ir hasta el más infinito. Entonces, si yo doy este ámbito, sería desde menos infinito hasta más infinito. Pero cuando tenemos ese tipo de respuestas, lo ideal es dar como respuesta los números reales. Porque los números reales son todos los números que van desde menos infinito hasta más infinito. Por eso damos como respuesta números reales. Punto de intersección con el eje Y, es decir, donde esa función atraviesa el eje Y. Es muy importante en este tipo de preguntas que tengamos en cuenta que una función, el número o puntos máximos de intersección que puede tener con el eje Y es 1. O sea, puede o no intersecar el eje Y o en un solo punto. En este caso, vemos la función, nos vamos al eje Y y vamos a ver dónde choca la función y vemos que aquí es donde choca. Tiene un punto de intersección. Muy bien, cuando nos piden puntos de intersección tenemos que dar un par ordenado. Es decir, cuál es la X y cuál es la Y de ese punto donde la función choca con el eje Y. Entonces, tenemos que choca el eje Y en el origen. Es decir, cuando la X es 0 y cuando la Y es 0. El punto de intersección sería 0,0. Muy bien. Ahora, un punto de intersección con el eje X. El eje X tiene varias intersecciones. Entonces vamos a ver el eje X. Vamos a ver dónde choca la función con el eje X. Vemos aquí choca cuando la X es menos 4. Seguimos acá, aquí vuelve a chocar cuando la X es menos 2. Aquí cuando la X es. Entonces, como tiene un punto, podemos decir cuál de esos es la respuesta. Entonces, voy a escribir los tres como igual. Es un tiempo ordenado. X siempre
que es una intersección con el eje X, está ordenado para el valor por Y, siempre va a ser 0 cuando esta intersección con el eje X. Esta intersección como se eje X. Habíamos dicho que el primer punto de intersección de ese eje, o el eje X, es cuando X es menos 4. Entonces, siempre que yo tengo una intersección con el eje X, la Y va a ser 0. Siempre. Entonces, el primer punto sería menos 4,0. Cuando la X es menos 4 y la Y es 0. Esa sería una respuesta. Otra respuesta sería cuando X es menos 2 y Y dijimos que siempre es 0. Entonces, en este punto, el par ordenado sería menos 2,0. Y la tercera opción sería aquí. Aquí también la función corta el eje X. Cuando X es 0 y Y es 0. Es decir, el punto de intersección sería 0,0. Cualquiera de esos tres es una respuesta correcta a esa pregunta. Porque me piden solo uno, entonces ustedes eligen cuál. Ahora, continuamos con f de menos 1. ¿Qué significa eso? Aquí lo que me están preguntando es, ¿cuál es la imagen de menos 1? En una función, a veces puede aparecer así, f y entre paréntesis, x. Entonces, lo que está dentro del paréntesis va a ser el x. Por eso me están preguntando la imagen, es decir, ¿cuál es y cuando la x es menos 1? Pues yo me voy al eje x y voy a buscar el menos 1. Pues yo voy aquí, menos 1. Ahora, podría decir, bueno, tengo dos opciones. Tengo el menos 1 o tengo el 3. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando está abierto, quiere decir que esa no es pareja del menos 1 en este caso, sino que yo me tengo que ir por aquel que está cerrado, porque es el que incluye al menos 1. Entonces, este solo va a tener una pareja, que es el 3, porque es el que está cerrado. ¿Y por qué el 3? Porque me están pidiendo la imagen y nos acordamos que imagen lo vemos en el eje Y. Es la pareja del menos 1. Si X es menos 1, su pareja va a ser 3. Por eso aquí la respuesta va a ser 3. ¿Okay? Esta otra es igual. Me piden la imagen de 5. Estas dos preguntas es lo mismo, nada más que una me lo dan en esta expresión y la otra sí me dicen la imagen. Pero en las dos me están preguntando por Y. En este caso me dicen cuál es la Y si X es 5. ¿Cuál es la imagen de 5? Entonces tengo que buscar en X el 5, está acá. Igual buscamos el punto que esté cerrado, que es el que me indica que es la pareja. En este caso es este de acá, que dice que es el 2. Pues la imagen de 5 es 2. Ahora, un cero de la función. ¿Qué significa un cero de la función? Esto van a ser los valores de X para que la función sea 0. Es decir, cuando la función está justamente aquí en el eje X. Ahí es cuando la función se hace 0. Porque habíamos dicho que aquí arriba es positivo. Aquí abajo es negativo.
Y justo aquí en el eje es 0. Entonces, un 0 de la función va a ser el valor de x para que esa función sea 0. Y en este caso, vamos a tener 3. ¿Por qué? Porque aquí en el menos 4 se hace 0. Aquí en el menos 2 se hace 0. Y aquí en el 0 se hace 0 la función. Como solo me piden uno, ustedes pueden elegir cuál dar. Aquí les voy a poner las 3. Un 0 sería cuando x es igual a menos 4. Otro 0 cuando x es igual a menos 2. Y otro 0 es cuando x es igual a 0. En esos 3 valores de x, la función es 0. Okay. Ahora me piden una preimagen de menos 3. Dijimos que las preimágenes son x. Entonces me están diciendo, ¿cuál es el valor de x? O sea, ¿cuál es la preimagen? Si y es menos 3. Pues yo me voy a ir aquí a las y voy a buscar el menos 3. Está acá. Menos 3. Voy a buscar y aquí choco con y. Aquí tengo función. Entonces, una preimagen puede ser el 3. Esa podría ser una respuesta. Otra respuesta podría ser el 4. Está como por acá. ¿Por qué? Porque todas estas partes de acá, todas estas x que hay en este intervalo, son preimágenes de menos 3 o hacen pareja con el menos 3, excepto el 5, porque el 5 aquí está bien. Este no. Puede ser el 3, el 4, cualquier valor de acá, menos el 5. Pues como es solo una, entonces podemos poner que la preimagen de menos 3 es 3. Ahora, el otro nos dice, un intervalo donde la función es positiva. Dijimos que es positiva cuando está para arriba del eje X, en esta parte de acá. Entonces nos piden un intervalo. Aquí hay varias opciones. Pues puede ser esta partecita de acá, puede ser esta de acá, o puede ser esta de acá. Ustedes pueden elegir una de esos 3 intervalos para la respuesta. Yo les voy a escribir los 3 para que observemos cómo sería. El primero podría ser, como aquí tenemos flechita, aquí sigue, ¿verdad? Y siempre lo vamos viendo los valores de x. Entonces, un intervalo puede ser desde menos infinito hasta el menos 4 abierto, de esta forma. Desde menos infinito hasta menos 4 abierto. Y abierto porque cuando x es menos 4 ya la función es 0 y no nos sirve. Por eso va a ir abierto. Perfectamente podría haber sido desde menos 5 hasta 4. Pero este 4 igual abierto. En este caso yo lo hice desde el menos infinito hasta el menos 4. Otra opción sería desde el menos 2 abierto, igual, porque si no se me hace 0 la función, y quitar del menos 2 abierto hasta aquí el menos 1. Y cerrado porque aquí me indica que está cerrado. Igual vemos el eje X. Cuidado, se confunden y anotan aquí el 3, sino que veo siempre el eje X. De menos 2 abierto hasta el menos 1, que es donde llega. Y la otra opción sería acá, desde 0 abierto hasta 2 abierto, de esta forma. Es de 0 abierto hasta 2 abierto. Son 3 rangos, o 3 intervalos, perdón, donde la función es positiva. Ustedes pudieron haber elegido cualquiera de esas para dar la respuesta y está bien. Ahora, un intervalo donde la función es estrictamente decreciente. Habíamos dicho que decreciente es cuando la función baja. Viéndolo de izquierda
a derecha. Entonces, aquí tenemos dos posibles respuestas, podríamos decirlo así. Una, que venga desde el menos infinito, porque nos acordamos de la flechita. Todo este intervalo, ella está decreciendo hasta que llega aquí al menos 3. Esa podría ser una respuesta. Desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿Y por qué el 3 está cerrado? Porque cuando no tengo aquí un circulito que me indique, se toma como que está cerrado, es decir, que sí se incluye en la función, por eso va cerrado. Podría ser también desde menos 5 hasta menos 3, desde menos 5 hasta menos 4. Cualquier intervalo que esté dentro de este intervalo también puede ser una respuesta, porque solo me dicen que sea decreciente. Otra respuesta podría ser desde el 7 hasta el más infinito, porque tengo aquí la flechita. Desde el 7, ella va y va a seguir bajando hasta que llegue hasta el más infinito. Bien, podríamos haber dicho desde 7 hasta el 9. No hay ningún problema porque lo que se requiere es que ella decrezca. Aquí el 7 cerrado, me indica que está cerrado, y el más infinito abierto porque los más infinitos siempre van abiertos. ¿Okay? No tengo ningún otro intervalo que donde la función sea decreciente. En esta parte de aquí ya crece, aquí crece, aquí en esta parte ya es constante y aquí crece. Muy bien. Ahora me dicen un intervalo donde la función es negativa, es decir, que esté aquí abajo para abajo del eje X. Y como vemos hay muchas partes. Puede ser este pedacito de acá, puede ser este de acá, este otro o este otro de acá. Entonces cualquier rango que ustedes den en estos espacios está bien. Yo les voy a dar 4 opciones. La primera sería desde el menos 4 abierto, porque nos acordamos que aquí se hace 0. Entonces no puedo incluir al menos 4. Menos 4 abierto, y aquí sigue hasta que llega al menos 2 abierto también, porque si no aquí se me hace 0. Tienen que ir abiertos. Otra opción podría ser desde menos 1 abierto hasta el 0 abierto. Aquí el menos 1 abierto porque aquí me está indicando que va abierto. Y aquí el 0 va abierto porque cuando x es 0 ya la función se me hace 0 y yo necesito que sea negativo, es decir, menor a 0. Por eso va abierto. Otra opción sería de 3 cerrado a 5 abierto. Y otra opción sería desde el 5 abierto hasta el más infinito, porque me está dando la flechita de que aquí continúa. Y esto, ¿verdad? Se da siempre viendo los valores de x, por eso va desde 5 abierto hasta más infinito. Ahora, también ustedes podrían haber dicho, es negativa si va de 5 abierto hasta el 9 cerrado, porque son intervalos que están en medio de esto, que también indica que la función es negativa. Estas son 4 opciones para dar la respuesta y cualquiera de ellas estaría bien. Y por último, para ir finalizando, tenemos un intervalo donde la función es decreciente y creciente simultáneamente. ¿Qué significa eso? Lo que me quiere decir es en qué intervalo la función empieza decreciendo y luego crece. Ok, entonces yo me voy a ir aquí y voy a empezar. Aquí en esta parte ella está decreciendo, está bajando, y ya aquí ella empieza a subir, está creciendo. Eso es lo que nos está indicando esta pregunta.
que me quede en un intervalo donde la función decrece y crece en ese mismo intervalo. Entonces, una opción podría ser desde menos infinito, nos acordamos acá, igual esto siempre sea en términos de x, desde menos infinito, aquí ella está decreciendo y crece, pues puedo dar la respuesta hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Y menos 1 cerrado porque aquí incluye el menos 1. Ustedes también podrían decir, bueno, otra podría ser desde menos 5 hasta el menos 1. O desde el 4 hasta el menos 2. Lo que se requiere es que ese intervalo incluya tanto decreciente como creciente en ese mismo intervalo. Okay. No se valdría si yo digo de menos 5 a menos 3. ¿Por qué? Porque en esa parte solo está decreciendo. Y yo ocupo que haga las dos cosas, que decrezca y crezca. Y en ese estricto orden, primero decrece y luego crece. Este otro rango aquí no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí ella primero crece y luego decrece. Y a mí me están pidiendo que ella primero decrezca y luego crezca. Por eso la respuesta vendría desde menos infinito hasta menos 1. Y esos serían los ejercicios que traíamos para el día de hoy.